Este 20 de enero, la FM de RCN con toda la fuerza informativa desde Washington en la posesión presidencial. With every breath in my body, make America great again. La FM de RCN con Juan Lozano. Las noticias como son. ...7:41 noticias del mundo hoy, pues las consecuencias, las reacciones, la discusión que genera la decisión de Joe Biden antes de abandonar el poder de retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Algo en lo que también hubo gestiones colombianas, algo que se aplaude, por supuesto, también desde la presidencia de Gustavo Petro y representado en la Cancillería. La pregunta que podríamos hacernos es, en el exilio cubano, sobre todo en los Estados Unidos, ¿hay una opinión unánime en el sentido de que es una decisión equivocada y el deseo fuerte de que Donald Trump reverse la misma? Vamos a dialogar precisamente sobre el tema a esta hora con Ramón Raúl Sánchez. Es dirigente del exilio cubano, es presidente del movimiento Democracia y le preguntamos, don Ramón, con los muy buenos días, ¿cómo se toma y cómo se recibe esta decisión del gobierno Biden? Buenos días a ustedes, un saludo a toda Colombia y a América Latina a través de estas ondas libres. Bueno, hay justo en el pueblo de Cuba, en el sector de la oposición a la dictadura vitalicia de la familia Castro, porque obviamente no son muchos los instrumentos que existen para castigar a esa dictadura por el terrorismo de Estado que ejerce, no solamente apoyando a grupos terroristas, individuos que cometen actos violentos en otros países, como sabemos muy bien los latinoamericanos, sino también por el terrorismo de Estado que ejerce contra su propia población, por expresarse libremente, a veces hasta por tomar una imagen, un selfie con los teléfonos, por decir que tienen hambre o por decir que quieren derechos humanos o que por reclamar que venga la luz, que no hay corriente eléctrica, que no hay electricidad, que no hay agua, que no recogen la basura. Todas estas cosas, si se protestan en Cuba, uno puede terminar siendo víctima del terrorismo de Estado de esa dictadura. Así que los cubanos, por supuesto, protestan eso. Y desgraciadamente también la forma en que lo hizo el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Pero a última hora, como ladrón en la noche, para dar este paso y también un poco de venganza, ¿no? Por parte del presidente de los Estados Unidos, que los cubanos le tienen, acá en el exilio, le tienen un poco de recelo porque pensaban que iban a regresar a la política o a la política que no funcionó del presidente Barack Obama, y no votaron por él, votaron por el oponente, y quizás eso es también una de las razones por las cuales el presidente de los Estados Unidos, pues los cubanos no votaron, y el presidente de los Estados Unidos se vengó de esa manera, como lo hizo Obama en el momento en que dejó la presidencia, que quitó la ley o la política pies secos, pies mojados. Señor Ramón Raúl Sánchez, dirigente en el exilio cubano, le pregunta desde Washington nuestra corresponsal compañera María Molina. Señor Sánchez, aquí en Washington, dentro del Partido Republicano, hay indignación, sobre todo entre aquellos congresistas cubanoamericanos. En el gobierno colombiano, por el contrario, hay celebración hoy. Pero le quiero preguntar al ciudadano de a pie, a la persona que está en este momento en Cuba y también al cubano que está exiliado, por ejemplo, en Miami, ¿de qué forma impacta esta decisión en su día a día? Bueno, todas estas cosas contribuyen a prolongar la dictadura vitalicia en Cuba, que ya lleva 66 años en el poder. Así que lo impacta horriblemente, pero no es simplemente, bueno, uno oye una dictadura, no, esto tiene una situación, una condición devastadora, esta dictadura en la vida del cubano, en dividir la familia, en causarle penuria
penurias al individuo, en mermar el ser humano, en destruir sus aspiraciones y en muchos casos, por supuesto, pues encarcelar personas, ejecutar personas, etcétera. O sea, hay una dictadura morbosa en el poder en Cuba, violadora de la soberanía de la nación cubana, le entrega la soberanía a cuanto imperio se encuentra por el camino, los chinos, los rusos, los iraníes, también a los venezolanos, y anda mendigando que le levanten el embargo para ver cómo le entrega lo que queda de Cuba a los norteamericanos, porque eso lo quieren, ellos lo que necesitan es recursos para mantenerse en el poder, eso es lo que le interesa. Ya en Cuba no hay una revolución, ya en Cuba no hay ideología, en Cuba no existe el socialismo ni nada de eso, eso es todo una cortina de humo para el exterior. En Cuba hay una dictadura mafiosa en el poder de una familia y de un grupo de militarotes, en la forma más burda de los militarotes de nuestra América, y no me refiero a los militares con dignidad, me refiero a los militarotes, sí, a esos que viven como pulpo chupándole la sangre a los pueblos. Eso es lo que hay en Cuba y por supuesto el cubano sufre eso. El cubano quisiera, después de 66 años de dictadura, poder ver cambios en su país, Sánchez, no darle incondicionalmente concesiones a esa dictadura. Esto es una decisión, señor Sánchez, que tiene que ver con la financiación a grupos terroristas. Y en Colombia, en el gobierno anterior y en este gobierno ha habido siempre un debate importante porque pues allí está el ELN. Desde que iniciaron las negociaciones en el gobierno Santos, el ELN, que es una guerrilla catalogada como grupo terrorista por los Estados Unidos, pues se ha alojado en Cuba para mantener esas conversaciones. Pero la respuesta de Cuba ha sido: nosotros somos parte de la mesa, somos veedores de la mesa y no financiadores. ¿Cuáles son los datos de los grupos a los que Cuba estaba financiando o patrocinando? ¿Qué sabe usted de esos grupos terroristas? Bueno, está empíricamente probado que la dictadura de Cuba ha tenido que ver con la fundación, el financiamiento, el entrenamiento, darle refugio a casi todos los grupos muy bien conocidos por América Latina de terroristas y que de gente de grupos que se convirtieron también en narcotraficantes, que vivían del narcotráfico, que se sostenían y se sostienen algunos todavía con el narcotráfico. Cuba siempre fue el refugio de todos esos señores que cometían desmanes, ponían bombas, mataban gente en América Latina y después huían hacia Cuba y todavía Cuba tiene muchas de esas personas refugiadas en la isla, ¿no? El régimen de Cuba. Así que no tiene sentido el paso que se ha dado si realmente se toma en serio esta clasificación. Y desafortunadamente esto es como una especie de estímulo a ese régimen de que puede continuar haciendo estas cosas, puede continuar auspiciando guerrilleros o terroristas, gente que amarra seres humanos a los árboles, gente que son encontrados metidos en cuevas con bombas y con droga, y después crean los coros estos que desgraciadamente engañan a los pueblos, sí, los pueblos pero mire, a veces creyendo en ellos, etcétera. Sí, señor Sánchez, pero de todas maneras el bloqueo pues tampoco es que ha servido, porque el régimen no ha caído, murió Fidel Castro y ahí sigue Raúl y todas las otras personas. Entonces, de pronto, pues también el bloqueo a los únicos que ha perjudicado es a la gente. Usted sabe que el pueblo cubano ha sufrido hambrunas. Entonces, de pronto, pues... Yo creo que... Señor. Sí, yo me imagino que usted se refiere al bloqueo que el régimen le impone a la capacidad de producir del pueblo de Cuba, que lo obliga a emigrar para poder simplemente vender aguacate en otro lado, porque hasta vender aguacates en Cuba puede convertirse en un delito si usted está siendo exitoso. Yo no creo en el bloqueo americano.
Yo soy un cubano y creo en la soberanía de mi país, y yo no creo en el bloqueo americano, el llamado bloqueo, que es un embargo, no es un bloqueo, es un embargo. No creo en eso, nunca he creído en eso, porque es mentira. Bueno, el embargo, entonces cambiémosle el nombre, pero pues sí, de todas maneras el embargo y la posibilidad de que no haya un comercio y que, como usted lo dice, no haya digamos, una libertad frente a eso. A los oprimidos han sido los cubanos. Hay tiendas en Miami, hay tiendas en Miami que se llaman De Todo para Cuba. De todo para Cuba. Aquí salen barcos llenos de comida, de artículos, de gomas de carro, de motores, de lo que usted... Aquí se venden desde aquí carros de lujo en Cuba. El embargo es una mentira del régimen de Cuba, y también del que de aquí dice que el embargo nos va a liberar. Ningún país se libera con una ley extranjera, no con un presidente extranjero, ni con un partido político extranjero. Así que yo no creo en eso. Pero hay que ser sincero. Tal y como uno está en contra de ese embargo que es una falacia, uno tiene también que denunciar el embargo que la dictadura le impone a su propio pueblo, que lo tiene en la miseria, porque en Cuba se persigue la autogestión económica, la gestión económica individual. En Cuba no permiten que el ciudadano común ponga su propio negocio, o ni siquiera venga con las carretillas en la calle sin ser reprimido. Si está teniendo éxito, si está teniendo mejores productos que lo que vende el Estado, etcétera, el Estado le va arriba y se lo quita y se lo roba y se lo llevan los policías para la casa, esos productos, y mete preso si hace falta también al individuo. Eso pasa. Entonces usted viene aquí a Miami, donde yo vivo exiliado hace 57 años por esa dictadura, y usted ve las casas de envío a Cuba, que todos tenemos que ¿cómo se llama?, que aportar, porque es nuestra familia y hay que ayudar a nuestra familia en Cuba. Pero que en la mayoría de esas transacciones suceden bajo las licencias en Estados Unidos, pero bajo las condiciones que impone el régimen. Entonces esas transacciones hay que pagar, por ejemplo, 2 y 3 veces por lo que pagaría alguien por enviar a Colombia $100. Para enviarla a Cuba hay que pagarle 2 o 3 veces Correcto. Más caro, porque el régimen lo impone. Señor Ramón Raúl Sánchez, dirigente del exilio cubano, es presidente del Movimiento Democracia. Queríamos precisamente escuchar su opinión, la reacción a la decisión del gobierno Joe Biden en su despedida. Muchas gracias. Siempre bienvenido a la FM de RCN 753. Muchísimas gracias a ustedes. Que Dios los acompañe. Un instante, en los Estados Unidos, María Molina, voy con usted en Washington. Hay noticia relacionada con Marco Rubio a propósito del origen hispano. Azuri, es hoy cuando el senador de la Florida, Marco Rubio, estará en el Senado de los Estados Unidos en una audiencia de confirmación en la que varios senadores estarán haciéndole diferentes preguntas sobre lo que sería su posesión como secretario de Estado de los Estados Unidos. Es decir, hoy estarán mirando a ver cuál es la postura de Marco Rubio frente a diferentes temas en el hemisferio occidental, entre otras cosas, pero no solamente en temas relacionados con nuestra región, sino también en general con temas relacionados con el mundo, porque él sería el encargado de llevar a cabo toda la política de la administración Trump a nivel internacional, de manejar todas las relaciones internacionales y de toda la política exterior. Y hoy estaremos viendo al senador de la Florida, que como hemos dicho es de ascendencia cubana. El senador Marco Rubio es de padres cubanos, él creció en Miami, en la Florida, lleva varios años siendo senador, muy cercano a los temas de Colombia, está casado con una colombiana de hecho, y pues es un hombre que ha estado bastante opuesto a todas las políticas de Estados Unidos, de la administración Biden con los temas de Cuba, que se ha enfrentado férreamente a toda la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, que ha tenido posturas críticas frente al gobierno de Gustavo Petro en estos temas y en los acercamientos de Colombia con estos temas, y pues que hoy estará dándole a conocer al Senado cuál sería su forma de ser secretario de Estado durante la administración Trump. Y si es confirmado, pues sería la persona que se encargaría de todas las relaciones internacionales y de la política exterior en los Estados Unidos. Azuri. 755, somos tendencia en redes sociales con nuestra propuesta de tema del día, numeral Cuba es. Gracias por sus aportes.
Buenos días, señores de la FM, soy Ana de Bogotá. Cuba es la utopía de la revolución. Cuba es la prueba fehaciente de que la revolución de izquierda no sirve en ningún país, que finalmente terminaron llegando al mismo punto del que partieron. Feliz día para todos. Buenos días a RCN y a sus oyentes. Cuba es la madre del terrorismo, de la violencia, de la guerrilla. Cuba es la madre de lo más malo que ha nacido en la tierra, que es la izquierda. Cuba debe ser retomada por la democracia. Muchas gracias. Buenos días.